Durante más de 20 años, México vivió uno de los capítulos más oscuros y menos discutidos de su historia contemporánea. Mientras el país proyectaba una imagen de estabilidad, en las sombras se desarrollaba una guerra contra estudiantes, campesinos, periodistas, activistas y grupos guerrilleros. Miles de personas fueron detenidas, muchas desaparecieron y otras jamás regresaron a casa. Pero el tiempo no se detuvo. Décadas después, muchos de los hombres que dirigieron, coordinaron o participaron en aquellas operaciones enfrentaron destinos muy distintos. Algunos murieron rodeados de poder. Otros pasaron sus últimos años enfrentando investigaciones, acusaciones o el rechazo de una parte de la sociedad. Y algunos nunca respondieron ante un tribunal por las decisiones que marcaron una época. En este documental no buscamos glorificar a nadie ni emitir un juicio definitivo. Nuestro objetivo es revisar los hechos documentados, reconstruir el contexto histórico y analizar cómo terminó la vida de varias de las figuras más influyentes relacionadas con la llamada Guerra Sucia en México. Porque comprender el final de sus protagonistas también ayuda a entender una de las etapas más complejas de la historia mexicana. Parte 1. ¿Qué fue realmente la Guerra Sucia? Cuando se habla de la Guerra Sucia en México, muchas personas imaginan un conflicto militar tradicional. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja. Con el término Guerra Sucia, suele describirse el periodo comprendido aproximadamente entre mediados de la década de 1960 y finales de los años 80, cuando diversas instituciones del Estado mexicano llevaron a cabo operaciones de seguridad para combatir movimientos guerrilleros y organizaciones consideradas una amenaza para el orden político. El contexto internacional también era determinante. La Guerra Fría dividía al mundo entre dos grandes bloques ideológicos. En numerosos países de América Latina existía un fuerte temor a la expansión de movimientos revolucionarios inspirados por la Revolución Cubana. México no fue una excepción. Durante esos años, aparecieron organizaciones armadas como el Partido de los Pobres, encabezado por Lucio Cabañas, y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez. Paralelamente surgieron movimientos estudiantiles, sindicatos independientes y grupos sociales que exigían mayores libertades políticas. La respuesta del Estado fue muy diversa. Mientras algunas acciones se desarrollaron dentro del marco legal, distintas investigaciones históricas, informes oficiales y testimonios también documentan casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos. Uno de los mayores desafíos para los historiadores es que gran parte de la información permaneció clasificada durante décadas. Muchos documentos desaparecieron, otros fueron destruidos, y numerosos testimonios solo comenzaron a conocerse muchos años después. Parte 2. ¿Quiénes fueron los principales ejecutores? Antes de conocer cómo terminó la vida de estas figuras, es importante aclarar un aspecto fundamental. La responsabilidad sobre la Guerra Sucia continúa siendo objeto de investigación histórica y jurídica. En muchos casos existen acusaciones, testimonios e informes oficiales. En otros, las responsabilidades individuales siguen siendo debatidas por especialistas. Por esa razón, este documental se basa en hechos ampliamente documentados y evita presentar como verdades absolutas aquello que aún genera discusión. Entre las figuras más conocidas aparece Luis Echeverría Álvarez, presidente de México entre 1970 y 1976. Durante su gobierno ocurrieron algunos de los episodios más controvertidos de este periodo, incluyendo la llamada Matanza del Jueves de Corpus en 1971. También destaca Miguel Nazar Haro, uno de los hombres más influyentes dentro de la Dirección Federal de Seguridad, organismo de inteligencia que durante décadas desempeñó un papel central en las operaciones contra grupos considerados subversivos. Otro nombre recurrente es el de Arturo Acosta Chaparro, general del Ejército Mexicano, que fue señalado en distintos testimonios e investigaciones relacionadas con operativos de contrainsurgencia en el estado de Guerrero. Junto a ellos aparecen otros altos funcionarios, mandos militares y responsables de organismos de seguridad, cuyos nombres continúan siendo analizados por investigadores, periodistas y comisiones dedicadas al esclarecimiento de este periodo. Sin embargo, no todos compartieron el mismo destino. Algunos permanecieron protegidos por muchos años, otros enfrentaron procesos judiciales décadas después. Varios murieron antes de que concluyeran las investigaciones, y algunos jamás fueron condenados. Pero sus nombres siguen siendo parte del debate histórico mexicano. Ahora comienza la parte más impactante de esta historia. ¿Qué ocurrió con cada uno de ellos después de que terminó la Guerra Sucia? Parte 3. Luis Echeverría. Del poder absoluto a los tribunales. Cuando Luis Echeverría llegó a la presidencia en 1900,
ya era una de las figuras políticas más poderosas del país. Antes había ocupado la Secretaría de Gobernación durante los años del movimiento estudiantil de 1968. Un periodo que marcó profundamente la historia de México. Durante su mandato presidencial continuaron las operaciones contra diversos grupos armados y opositores políticos. Décadas más tarde, diversas investigaciones oficiales intentaron determinar el grado de responsabilidad de altos funcionarios en violaciones a los derechos humanos cometidas durante esos años. A comienzos del siglo XXI, ocurrió algo que durante mucho tiempo parecía imposible. La justicia mexicana inició procesos en su contra relacionados con los hechos del Jueves de Corpus de 1971. En 2006 fue sometido a arresto domiciliario mientras avanzaban las investigaciones por el delito de genocidio. Parte 4. Miguel Nazar Haro. El hombre detrás de los servicios de inteligencia. Si existió un nombre que durante décadas fue asociado con las operaciones de inteligencia durante la Guerra Sucia, ese fue el de Miguel Nazar Haro. Como director de la Dirección Federal de Seguridad, conocida como la DFS, llegó a convertirse en una de las figuras más influyentes del aparato de seguridad mexicano. La DFS tenía como misión oficial recopilar información sobre amenazas a la seguridad nacional, pero con el paso del tiempo, múltiples investigaciones periodísticas, informes oficiales y testimonios comenzaron a vincular a algunos de sus integrantes con desapariciones forzadas, detenciones ilegales y actos de tortura ocurridos durante los años 70. El nombre de Nazar Haro apareció repetidamente en declaraciones de sobrevivientes y familiares de desaparecidos. Sin embargo, durante muchos años permaneció protegido por el poder político de la época. No fue sino hasta décadas después cuando comenzaron diversos procesos judiciales relacionados con acusaciones de desaparición forzada. Aquellos casos representaban un enorme desafío para la justicia mexicana, ya que muchos expedientes habían permanecido archivados durante años y gran parte de las pruebas dependían de documentos incompletos o testimonios recopilados mucho tiempo después de los hechos. Aunque enfrentó investigaciones y fue detenido en distintos momentos, los procesos nunca concluyeron con una sentencia firme por los principales delitos relacionados con la Guerra Sucia. Para las familias de las víctimas, esto significó que muchas preguntas permanecieran sin respuesta. Miguel Nazar Haro falleció en 2012, a los 87 años de edad. Su muerte no cerró el debate. Al contrario, para muchos historiadores simbolizó una de las grandes deudas pendientes del Estado mexicano: esclarecer completamente lo ocurrido durante aquellos años y ofrecer verdad y justicia a quienes todavía buscan a sus familiares desaparecidos. Pero Nazar Haro no fue el único personaje cuya vida terminó rodeada de controversia. El siguiente nombre pertenece a un militar cuya trayectoria estuvo marcada tanto por reconocimientos dentro del ejército como por graves acusaciones relacionadas con la contrainsurgencia. Parte 5. Arturo Acosta. Chaparro. Un final tan controvertido como su carrera. Hablar de Arturo Acosta Chaparro es adentrarse en una de las historias más complejas de la Guerra Sucia mexicana. General del Ejército Mexicano, participó en operaciones militares, especialmente en el estado de Guerrero, una de las regiones donde los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y grupos guerrilleros fueron más intensos. Diversos sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos lo señalaron durante años por presuntas violaciones graves cometidas durante aquellas campañas. Sin embargo, como ocurrió con otros protagonistas de este periodo, muchas acusaciones nunca llegaron a resolverse plenamente en los tribunales. Curiosamente, los problemas judiciales que enfrentó posteriormente estuvieron relacionados con otros delitos. En el año 2000 fue detenido y posteriormente condenado por vínculos con actividades de narcotráfico. Años más tarde recuperó su libertad después de que varias resoluciones modificaran su situación legal. Su historia parecía haber dado un giro inesperado. Después de salir de prisión, volvió incluso a colaborar en temas de seguridad, aprovechando su experiencia militar. Pero el desenlace sería completamente distinto. El 20 de abril de 2012, mientras circulaba por la Ciudad de México, fue atacado por hombres armados. Recibió varios disparos y murió poco después. El crimen generó numerosas especulaciones, aunque las autoridades nunca establecieron de manera definitiva un móvil concluyente aceptado por todos. Su asesinato añadió un nuevo capítulo de misterio alrededor de una figura que durante décadas estuvo vinculada con algunos de los episodios más oscuros del país. Con su muerte desaparecía otro de los protagonistas directos de la Guerra Sucia. Sin embargo, todavía quedaban muchas figuras políticas cuya responsabilidad continúa siendo discutida por investigadores e historiadores. Y sus finales también reflejan cómo el paso del tiempo no siempre resuelve las heridas del pasado. Parte 6.
otros protagonistas y el paso del tiempo. La Guerra Sucia no fue responsabilidad de una sola persona. Fue un periodo histórico en el que participaron distintos gobiernos, organismos de inteligencia, mandos militares y autoridades de diferentes niveles. Con el paso de los años, muchos de esos funcionarios fallecieron de causas naturales, otros se retiraron de la vida pública y algunos enfrentaron investigaciones que nunca llegaron a una conclusión definitiva. Mientras tanto, las familias de miles de personas desaparecidas continuaron buscando respuestas. A partir de los años 2000, diversas fiscalías especiales, comisiones de investigación y proyectos para abrir archivos históricos intentaron reconstruir lo ocurrido entre las décadas de 1960 y 1980. Gracias a esos esfuerzos aparecieron nuevos documentos, testimonios y evidencias que permitieron comprender mejor la magnitud del conflicto. Sin embargo, todavía existen numerosos expedientes sin resolver. Muchos archivos permanecen incompletos, y en varios casos, las personas señaladas ya habían fallecido cuando las investigaciones avanzaron. Esto convirtió a la Guerra Sucia en uno de los capítulos más difíciles de esclarecer de la historia contemporánea de México. Hoy, más de medio siglo después del inicio de aquellos acontecimientos, el debate continúa, no solo sobre quiénes fueron responsables, sino también sobre cómo evitar que episodios similares vuelvan a repetirse. En la conclusión veremos por qué conocer el destino final de estos personajes no cambia el pasado, pero sí ayuda a comprender mejor una etapa que aún sigue marcando la memoria colectiva de México.